Voy a contar un poquito de qué tratan las dos sesiones de Fernando de La Voz y le voy a introducir un poquito, a Fernando. Lo que vamos a hacer en estas dos sesiones es ver la voz pues, como no la hemos visto nunca, ¿no? Como un instrumento de bienestar físico y emocional, como un instrumento de expresión. De hecho, el instrumento de expresión más importante que tenemos nosotros como personas. Y vamos a ver la importancia y el impacto directo que tiene el cómo usarla en el mensaje y en los mensajes que queremos transmitir. Entonces, de lo que tratan estas dos sesiones es de aprender a desarrollar el poder de nuestra voz y de nuestras palabras, entre otras cosas, a través de mejorar nuestra postura, nuestra respiración y aprendiendo estrategias de mejorar el calado del mensaje que queremos transmitir. ¿Para quién es este curso? Pues aparte, por supuesto, de para profesionales de la voz y de la interpretación, es para ellos, pero no solo es para ellos, es para todo tipo de personas que quieren transmitir mensajes de una manera más clara, más concisa, pues como por ejemplo padres a hijos adolescentes o hijos pequeños, líderes que a diario tienen que lidiar con personas y con un equipo y transmitir muchos mensajes y muchas órdenes para hacer, y luego por supuesto personas que trabajan que hablan en público, ¿no? Constantemente. Y una vez dicho un poco de qué va el curso, voy a presentar a Fernando, aunque bueno, necesitaría muchísimo más tiempo, pero por dar una breve pincelada, porque ahora vosotros le vais a ver en vivo y en directo. Fernando es terapeuta vocal, tiene más de 30 años de experiencia y una formación que engloba todo el área de bienestar físico y social, desde voz, logopeda, fisioterapia, psicología, incluso estrategias de artes marciales. Entonces, bueno, pues dicho esto, os dejo con Fernando para que saquéis toda vuestra voz. Y se irán incorporando gente si hace falta, o sea que admitamos, vamos a ser nosotros los primeros en esta avanzadilla de la sesión. Muchas gracias, Celia. Bueno, básicamente ya estamos hablando, ¿no? Estamos totalmente hablando de, pues ya Celeste ha dicho, no, pues yo ahí tengo, que creo que tenemos, no, Celeste no, sí. Raquel, perdona, Raquel, no, los que no tenemos poca voz, los que tenemos... Bueno, hay mitos constantemente. Yo siempre recordaré la persona que más me sorprendió en el tema de la voz fue una cantante en Lisboa que estaba, nada, ya estaban tocando ahí los fados típicos, llegaba tal y aparece una mujer jorobada, pero jorobada, la pobre así, en un restaurante ahí de, no me acuerdo de qué parte. Y entonces, claro, de buenas a primeras esa mujer empieza, o sea, empieza a tocar los instrumentos y saca una voz impresionante. Y esa mujer, poquito a poco, de estar así, y no era postura, no era una estrategia escénica, como su cuerpo se iba modificando, ¿no? ¿Por qué? Porque la voz tiene un sentido que la gente se olvida, que es un sentido sanador. ¿Qué nos decía, no? Quien canta, Sí. quien canta... Un tornillo le falta. Sus males espanta. ¿Cómo? Males espanta. Sus males espanta. No, quien come y canta, un tornillo le falta. Niño Esa es otra. Bueno, eso son la gente más pragmática, ¿no? Sus males espanta, ¿no? Es muy importante ese sentido que tenemos la gente que hablamos castellano y que sobre todo vivimos en España, que es ese sentido de tener una conciencia de la voz maravillosa. Yo recuerdo a algunos alemanes que me decían, quiero que me enseñes a hacer lo que hacen los españoles. Y yo, ser espontáneos con la voz, ¿no? No ser tan polite, también me lo dicen mucho los ingleses. En ese sentido hay un punto que nosotros tenemos una mayor soltura. Entonces, un curso, soltar la voz. ¿Para qué soltar la voz? ¿Cuál es el sentido de soltar la voz, no? Entonces, yo lo que quiero que entendamos es que cada voz, cada persona tiene su propia fisionomía, ¿no? Su propia postura. Si vemos, por ejemplo, a Celeste, Celeste es una mujer que tiene el estado abierto, ¿no? Tiene los hombros hacia abajo, completamente abierto, y lo que tiene es una expresividad en ese sentido que le da cierta serenidad, ¿no? Si vemos a Raquel, Raquel es un sentido como más, también es el enfoque, ¿no? Lógicamente estás un poquito más desde abajo, ¿no? Pero eso dice mucho también, ¿no? La actitud, que según cómo tengamos el cuello. Mira, Diego se está colocando. Diego me está escuchando, me dice, voy a colocar, porque esto es así. Aquí me va a caer. Hombre, hijo, aquí los chicos sois minorías, somos minoría, entonces tenemos ahí que tener un puntito.
Entonces, ¿cuál es la clave, lo más importante que hay que entender? Que hay pautas que coincidimos todos los seres humanos y hay cosas que nosotros creemos que no son válidas. La diferencia es que no hay nada homogéneo porque tenemos cada persona, incluso Ricardo, que acabas de entrar, ¿no? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bien. Entonces, Perdón. todos tenemos una postura determinada, una postura que viene heredada también de nuestros padres, de nuestro entorno, muchas veces, o nuestras prácticas, ¿no? Pero no significa en ese sentido que no encontremos un patrón en las artes marciales, que es lo que yo voy a trabajar con vosotros en el curso, en los cuales encontremos una armonía entre nuestra forma natural de hacer las cosas y esa forma más correcta. Digamos que de todo nuestro abanico de posibilidades hay un óptimo. Por eso yo me enfado muchas veces con las disciplinas que son muy rígidas. No, tiene que ser así, tiene que ser... No, porque no puede ser, porque mi naturaleza no es así. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que según nuestra postura, nosotros respiramos de una manera determinada. Y en esa forma de respirar, no es solamente respirar para llenar los pulmones, para sentirnos que nuestro cuerpo se hidrata, nuestra piel se hidrata, digamos, cojamos la coordinación de los movimientos con la voz, por ejemplo, sino también es nuestra forma también de asumir, entender cómo asumimos lo que viene de fuera y lo que nosotros sacamos. Entonces, tenemos que entendernos, en definitiva, dentro de nuestra individualidad en dos bases iniciales, que sería la postura y la respiración. Después vendría una parte que es lo que no, la percepción errónea que yo llamo muchas veces, y es la propiocepción de uno mismo. Igual que sabemos que si yo hago así, me pellizco y siento dolor, eso es la propiocepción, lógicamente, yo también puedo desarrollar y entrenar una serie de habilidades en mi persona para que cuando yo quiera lo active, sienta físicamente el sonido. Yo siempre digo que en el mundo del teatro, el mundo del canto, el mundo de las artes escénicas, es un mundo de gente que somos muy viciosos. Pero ¿cuánto vicio tenemos en nuestro cuerpo? Porque nos encanta sentir la voz, nos encanta sentir las emociones entrando y saliendo a través de la voz, ¿no? Y partiendo de la base que tenemos un idioma que es el castellano, que es súper potente, que es en ese sentido mucho más liberador que otros idiomas, desde ahí podemos encontrar una forma en la cual, sacando la voz, nos sintamos mejor con nuestro entorno, ¿no? Entonces, hay que evitar, en ese sentido, tenemos la propiocepción y hay que evitar solamente una cosa, el micro de Madonna. ¿Cómo es el micro de Madonna? ¿Han visto ustedes cantar alguna vez a Madonna? Si lo digo de ustedes es porque acabo de llegar a Canarias y me estoy mimetizando con mi tierra guanche. O sea que, ¿cómo es el grito? ¿Cómo canta Madonna? ¿La han visto cantar alguna vez? ¿Muy pegado? ¿O qué? Muy pegado, así como muy... Sí. Ah, ¿sí? Con el micro, ¿no? Entonces parece que dice... Ah, es verdad, que lo lleva en los conciertos, sí. Es a lo bestia. Como tú, como el que estás llevando tú ahora. Sí, el de peineta no, el de peineta, ¿cómo se llama? El de diadema. Sí. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa con eso? Madonna, claro, ahora ya está más ducha, ¿no? Por ejemplo, Britney Spears, me acaba de venir, no sé por qué, Britney Spears. Qué tremendo. Pero es el tema como de, tengo que mirar que estoy controlando el movimiento, estoy controlando los bailarines, ahora me lanzo de tal y te voy a cantar. Pero el problema con eso es que es lo que nos pasa habitualmente. ¿Por qué aparecen muchas veces las muletillas? ¿Por qué aparecen muchas veces esos miedos o el decir sobre la marcha, estoy diciendo lo correcto en el momento adecuado y de forma adecuada? Porque nos estamos escuchando todo el tiempo. Porque el problema de la voz no es otro... El 90% de los casos que yo he trabajado en mi vida, y son ya muchos, no es un problema de patología física, sino es un problema de autoescucha y de autocensura constante mientras hablamos. Entonces tenemos que, en ese sentido, confiar como si estuviésemos en un concierto. ¡Ah! ¿No? Que vemos al artista o vemos a las... Ya, eso era un poquito para despertaros también. Esa adolescente, ¿no? Esa gente que saca la voz de manera espontánea. ¡Mira quién está! ¿No? En la calle. Ese tipo de elementos. O cuando sucede algo realmente traumático. Entonces ahí sale una voz orgánica en que realmente tú nunca verás a una adolescente quedarse afónica.
las 4 primeras horas no se queda afónica. Ya al día siguiente se da cuenta que ha hecho demasiado, porque ha rebasado, ¿no? Pero cuando es orgánico, cuando es inconsciente lo que está siendo trabajado, la voz se libera. Pero nosotros no tenemos esa educación. Entonces es muy importante trabajar ese punto inconsciente de la voz, ¿no? ¿Para qué? Para que lo inconsciente, al hacerlo consciente, lo podemos llevar a la práctica. ¿De acuerdo? Está entrando alguien ahí con el teclado que parece que estuviese ahí haciendo Estelia, ¿no? Bueno, entonces básicamente es lo que yo quisiera entrenar con vosotros. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, bueno, ahora es el momento de preguntar. Ya gracias a Raquel que ha abierto la veda en ese sentido y nos ha dicho, pues es que como yo tengo tan poquita voz y tengo tan poquito tal, pues con eso es lo que puedo hacer, ¿no? ¿Cómo sientes tú tu voz, Celeste? ¿Cómo la siento? Sí. Quizás la tengo fuerte, pero más que mi voz es que mi mente no me acompaña a ese nivel de voz, ¿no? O mi locución, Tu no mente sé. no te acompaña. ¿Qué quieres decir Sí, con eso? porque a lo mejor si tengo un nivel de voz adecuado, alto, con seguridad, pero a lo mejor no transmito todo lo que me gustaría, no vocalizo bien, porque soy andaluza, soy malagueña. Mira, cariño, yo soy canario. A mí eso de los del acento, Eva y yo nos reímos muchas veces con ese tema. Los acentos son maravillosos y gracias a Dios ya se ha abierto la veda, ¿no? Fuera ese mito, fuera ese mito. ¿Cómo escuchamos la voz de Celeste, chicos, compañeros, compañeras? ¿Cómo la escuchamos? Pues fíjate que yo no le he notado un acento ¿Verdad? particular. Sí, es un poco como tú decías, antes tú decías, describías lo que veías, la veías tranquila, ¿no? Pues su voz suena tranquila, suena calmada. Eso es. Sí tiene un poco de... Si notáis, tiene un bitono, un poquito. Me permites, ¿no, Celeste? Por Dios. Es que es un bitono, pero eso es precisamente porque piensa demasiado, porque no permites que salga la voz, ¿no? Fijaos una cosa, hay un elemento en común en todos vosotros, y lo voy a decir así de claro. Y ya lo siento, pero me vais a matar. Pero es que todos tenéis el sello labial. Este es así, todos. Celia también. Celia está así hoy. No sé qué te pasa hoy, que tienes así. Que yo no sé por qué tienes la boca hoy, porque yo te he visto ya y no te he visto nunca así. Mira, ahora ya todo el mundo empieza a sonreír, a sacarme los dientes. Eso mismo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Hay tal miedo muchas veces que nos da, no decir, y si me toca a mí ahora, Diego está aquí diciendo, mira, yo me voy a... Esto es tremendo, ¿no? Ignacio está ahí entregado, estás entregado a la causa. Claro, como he detrás no te voy a decir nada. Pero ¿qué pasa, no? Muchas veces para que os deis cuenta, cómo es el inconsciente, el miedo en el tema de la voz se manifiesta no en la voz inicialmente, sino en los órganos fonatorios. En este caso, en vuestra mandíbula. Todos ahora mismo habéis tenido tensión labial y tensión mandibular. Ahora que estáis relajándoos, porque está empezando a gustar un poco, mira, no dice tanta tontería lo que el calvito este, ¿no? El duende de la voz, me podéis llamar el duende de la voz, ¿eh? Así me llamo Miriam Díaz Aroca y hasta la fecha parece que se va a quedar mi sello. Pero fijaos como que ya empieza como no voy a tener tanto protagonismo. Me puedo relajar. A ver qué va a contar este. Claro, todos tenemos una tensión mandibular increíble. Y el mayor problema es esta tensión. ¿Cuántos de aquí llevan férula para dormir? No, Amaya, qué suerte. Celeste tampoco. Pues Celeste, yo creo que tú deberías, ¿eh? Pues aquí tenemos que empezar a hablar con el otorrino, con el ortodoncista. No, es un sentido de la presión mandibular. Es una presión que muchas veces no nos damos cuenta, pero que afecta también al oído. Y si yo presiono, lo que hago es bloquear todo este pabellón. Y provocando muchas veces esto. Que nos vamos adelantando. Hay un vídeo por ahí de The Cross que os invito a que veáis, así me veréis también ahí en el salón de mi casa, y que hablaba de precisamente el mayor problema del tema de la voz, que es el tema de la
el empeño, las ganas de hacerlo, las ganas de comunicar, porque no confiamos en nuestra forma espontánea de la voz, ¿no? Entonces, en ese sentido, gracias Celeste, os voy a enseñar un truquito, ¿vale? Yo quiero enseñaros un truquito para que lo veáis. Vamos a rezar a Santa Rita, 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 ¿vale? Muy bien. También queda buenísimo esto que nos hagamos así para la foto de primera comunión. ¿Te acuerdas de primera comunión? Yo no tuve esa. Pero bueno, en par ahora te veo en par, ¿vale? Vamos a hacer aquí simplemente y daros cuenta únicamente cuando vayáis a hablar en público, cuando tengáis algo, cuando tengáis un momento de decir, no puedo ya más, no sé si tengo la energía, no sé si tengo la fuerza para sacar esa voz, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí y vamos a zarandear. Vamos allá, chicos. Quiero escuchar, quiero oír. Pero júntame los dedos, muchacho. ¡Ay, qué poquito vas a misa! ¿Y sabéis para qué sirve esto? Para compensar la mascarilla. Que estamos de mascarilla hasta aquí y no nos damos cuenta. Y cuando nos quitamos la mascarilla de los sitios o vamos a hablar, la tensión que estamos haciendo es impresionante. Uno de los cursos que vamos a hacer con The Cross va a ser Aprende a hablar con mascarilla. ¿Verdad que sí, Raquel? ¿Verdad que sí, Celia? ¿Verdad que sí, Bea? Vamos a hacer un curso sobre eso porque es impresionante. ¿Cuánta gente no se le entiende hablando con mascarilla? Es espectacular. Es un problema muy serio que nosotros también tenemos que solucionar. También es un sentido de decir, nos habituamos a la tensión y vamos a cerrar aquí. Celeste ha dicho una cosa muy interesante con el tema de los acentos. La gente dice, es que como soy andaluz, como soy canario, los canarios aquí, en Gran Canaria, que yo soy de aquí, la gente habla para adentro. Y tú, vamos, píllalo. O sea, pero en ese sentido como casi cubano, ¿no? Los cubanos. Entonces, claro, no, que yo soy canario. Entonces, ya está, ya eres canario, entonces no, simplemente es añadir un color más a tu voz, ¿no? Yo trabajo con muchas actrices andaluzas y en ese sentido, no, quiero neutralizar el acento. Y yo digo, yo a ti no te voy a neutralizar el acento, no te voy a hacer esa trastada. ¿Por qué? Y digo, porque tu voz es tu herencia. Tú no puedes jugar a eso. Pero igual que aprendes un nuevo paso de baile o un nuevo peinado, una nueva forma de llegar a un sitio, una nueva estrategia, es importante añadir colores a nuestra voz, ¿no? Por ejemplo, Ignacio, ¿qué te suena todo esto? ¿Qué te está resonando? ¿Qué te está despertando a ti? Pues que tenemos una voz muy poderosa y no lo usamos, o sea, no le sacamos todo el partido que le podríamos sacar. ¿Cómo escuchamos la voz de Ignacio? Rapidito, Maya. ¿Cómo le escucha la voz de Ignacio? A ver, tengo que mirar así porque yo estoy... Interesante, profunda, matices, entona, bien. ¿Tú has hecho radio, Ignacio? No. ¿No? Pero trabajas mucho con el micro, ¿verdad? Sí, training. Claro. Y yo creo que ahora el training en virtual, bueno, la voz cobra protagonismo, ¿verdad? Completamente. Mucho más de lo que la gente piensa. Entonces, ¿qué pasa con la voz de Ignacio? Ignacio está hablando, entonces, una pregunta que te voy a hacer, desde que estás haciendo training con el micro, ¿cómo se te queda la garganta? ¿Qué tal cuando tienes muchas horas? No noto nada especial. Ahora, fíjate, nada en especial. Pero cuando he hecho la presentación, bueno, estoy viendo cómo estamos sacándole poco partido. Tienes el beat, perdón, lo siento. No. Estoy haciendo un poco guerra, estoy haciendo un poco, me estoy ganando enemigos, aquí venga ya, de Cross, nunca más, no van a techar de verdad. No, ese sentido del micro, ¿no? Estabas hablando por el micro, te estabas escuchando. Y muchas veces nos pasa eso. ¿Por qué? Porque al final escuchamos más nuestra voz hacia adentro, cómo resuena internamente y cómo sale hacia afuera. Pero lo has dicho, nada en especial, te has dado cuenta, ¿no? Has sacado ese momento porque he dicho, me estoy quedando. Sí. El 80% de los locutores de radio tienen problemas en su voz a lo largo de los años, porque se inician con mucha fuerza. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y ya poco a poco, es que con esta voz que Dios me ha dado, ¿qué voy a hacer? Sino escucharla y potenciarla desde el micro, que amplifique el micro y no amplifico yo. Cuando no amplificamos, se nos queda dentro. Entonces yo quería, en ese sentido, que nos demos cuenta, ¿no? Muy bien, Ignacio. Bueno, a ver,
Diego, ¿qué estás oyendo tú? ¿Qué estás sintiendo tú? ¿Qué te resuena todo esto? Si lo que quiero es oírte, si lo que yo Y no tengas miedo, que tímido no soy, ya verás, me tendréis que poner en mute. Ah, qué bueno, qué Pero bueno, qué sí que me bueno. despierta muchas cosas del pasado y del presente. De qué fácil es oír a los demás y admirar la voz de los demás, y qué difícil a partir de un momento es oírse a sí mismo. Es Pero todo, fantástico. el tono, las coletillas, cómo construyen las frases, todo. Y uno pierde con el tiempo, yo creo, la capacidad de oírse a sí mismo. Yo siempre, estupendo, no, es fantástico lo que acabas de decir, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, no es como el deseo, es que es un poco lo que planteaba antes Celeste, la mente y el cuerpo, ¿no? Tú corrígeme si estoy equivocado, Diego. Pero fijaos cómo es la voz de Diego. Es una voz alegre, ¿no? Dinámica. Pero ¿cómo respiras, Diego? Pues ¿Cómo ahora, estás? desde que ha comenzado, aguantando la respiración. ¿Por qué? Pues supongo que por la tensión que uno no se da cuenta, no lo sé. Estoy relajadísimo, ¿eh? Y más en este entorno. Vale, fijaos, ahora está bajando, ¿no? Se ha dado cuenta y ha dicho, uy, tengo que soltar. Pero la velocidad de la mente, ¿no, Diego? Es un poco más rápida que la velocidad del habla, que es un poco lo que planteaba Celeste. Y en tu caso es un poco la velocidad respiratoria, ¿no? Esa velocidad respiratoria que hace que siempre estés un poquito hacia arriba. Entonces, como estás siempre un poquito hacia arriba, es como, wow, 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 wow. ¿Cómo acabo? ¿No? Ahora, ya que estamos hablando de eso, un truquito más, ¿no? Ese sentido, ¿no? ¿Cómo es nuestra fonosintaxis castellana? La fonosintaxis castellana nos dice claramente cómo somos nuestro pueblo, ¿no? Si yo digo, o sea, se decía, voy a decir una anécdota rápida, Carlos V en la corte de Bruselas se planteaba que se hablaba un idioma acorde a cada función de la corte. Para hablar con los ejércitos se hablaba en alemán. Era fuerte, gutural. Para hablar con los caballos se hablaba en... ¿En qué idioma se podía hablar con los caballos, chicas? Chicas, porque somos mayoría femenina todavía. Ildefonso está por ahí, que no le hemos visto la carilla. ¿Cómo se habla con los caballos? ¿Cómo os imagináis? Francés. ¿Por qué? Susurrando. ¿Eh? Susurrando. Con un tono suave, ¿no? Con No, la a un A un melodía. caballo muy un tono melódico. suave. A un El caballo árabe, un tono ¿no? suave. Estaba castigado. ¿Qué quiere el Yo es que caballo? me quedé en la película, Tenés. de susurrando al oído de los Vale. caballos. Me encanta. Me encanta. Pero era un caballo traumatizado, el pobre, que era un caballo traumatizado, chicas. Vamos a ver. Ese ya otro día nos metemos a modulación de la voz, acorde, que eso también lo ha comentado usted y lo agradezco mucho porque es muy importante, nos olvidamos hablar. Creemos que a todo el mundo se le puede hablar de la misma manera y en momentos determinados no, ¿no? Y creemos que la gente se tiene que adaptar a nuestro habla cuando somos nosotros los que tenemos esa capacidad de flexibilizar. Bueno, es un objetivo que también me gustaría incluir en el curso, aunque sea 4 o 5 lindes, acorde a vuestras necesidades. Pues al caballo, si le hablan inglés, why, because, es como pa, para, pa. Eso es un mito, los mitos tienen su tanto de verdad, y si no en vero, en vetrovato, ¿no? Ese punto, si no es verdad, está bueno el planteamiento. Para hablar con las mujeres se hablaba precisamente, o al hablar del amor, se hablaba precisamente en francés. ¿Pourquoi? Je ne parle français. Wow, ¿cómo te le bu? Oh, ronroneo del gato, ¿no? ¿Vale? Para hablar, ¿qué me queda? Para hablar, de comercio, ¿cómo se hablaría? ¿En qué idioma se hablaría europeo? En inglés. ¿En Ese con italiano? los caballos, ese con los caballos. ¿En italiano? Italiano, para que el italiano es molto vigoroso. Nomás fíjate, los argentinos, que la mezcla adecuada entre italiano y español. Fíjate nomás cómo hablan ellos. Te lo venden todo, se venden a sí mismos. Como se dice, ¿no? Viva Argentina, que yo quiero mucho a la gente argentina. No, pero ese punto, ¿no? Molto vigoroso. Y para hablar en castellano, o sea, para hablar con Dios, se hablaba en español. ¿Por qué? Y ese es el truco para ti y para todos. Porque siempre tenemos que tener un final. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hora tienes? Tenemos una cadencia final.
Esa cadencia es lo que nos hace a nosotros tener una forma de llegar a la gente de manera diferente. Siempre acabamos hacia abajo, ¿no? Y es ese punto que yo ahí te lo dejo, Diego, para que lo vayas meditando, bueno, para todos, ¿no? Para que vayáis pensando. Vale, y ahora me gustaría hablar con Empar. Empar. A ver lo de tu hijo y el trombón, que me tiene flipado, pero Vaya flipado. tela que se ha colado ahí. Pero ha sido fantástico. Dile que te dé clase de, bueno, que me dé clase a mí de respiración también, del trombón, que es Bueno. importante. Dime. ¿Tú cómo sientes tu voz, Empar? Pues yo siento mi voz como si no fuera mía, o sea, yo me siento una voz como muy grave, o sea, yo creo que no sé, que no me pondría mi cuerpo a mi voz, pero es la que tengo, entonces pues nada. Pero siento un poco eso. ¿Estás frustrada con tu voz? No, tampoco estoy frustrada. La acepto. ¿Cómo Y- es la voz de Empar? Como divertida, ¿no? O sea, es como lo que más... Tiene como dentro, a mí me recuerda un poco a nuestra a Bea San Pedro. Tiene un poco ahí el timbre parecido y el color de la voz, ¿no? Me recuerda bastante. Sí, como que se la nota el humor en el tono de voz, ¿no? Exacto. La retranca o el humor, o sí. Sí, hay Bueno, pues me bastante alegro. fresquito. Me alegro. Fijaos la melodía, cómo acaba la frase de Empar. Y Empar tiene es como un si poco estuviese en un hacer- monólogo. acento valenciano. Sí, también. Exacto, muy bien. Eso, Sí, total. el valenciano Total. cómo se sostiene, ¿no? Ese punto de sostenimiento. Pero es algo muy bonito lo que acabáis de decir todos, más o menos, que es que yo no identifico mi voz. A nadie le gusta su voz. Yo no conozco. A quien le guste, hay un problema, de verdad. Hay un problema. Sí, de verdad, es un serio problema porque entonces empiezan las patologías vocales. Porque no podemos, tenemos que salir, porque la voz tiene ese punto de lo que decía Teresa Berganza, ¿no? Cantar es vomitar bonito. Y también la mujer esta decía, Montserrat Caballé decía que era cagar bonito, también es verdad. Ese punto orgánico, ¿no? Ese punto es interesante entender que nadie percibe de forma correcta su voz. Yo hay veces que pongo eso y digo, ¿esto de quién es? Digo, si soy yo, cónchale, si soy... ¿Sabes? Me sorprendo. Muchas veces porque digo, no me identifico. Y esa es una magia que nos hace, que es sorprendente. Tú te puedes grabar tu cuerpo y puedes decir, los movimientos son así, puedo más o menos pautar, pero la voz tiene un punto de imprevisibilidad que es sorprendentemente mágico. Y en ese sentido hay que darse cuenta que un concepto, percepción errónea, lo que yo oigo de mi voz es esa resonancia que hablamos antes del micro, es esa resonancia ósea, porque realmente yo puedo sentir esa voz, pero hay un punto en el cual podemos encontrar ese equilibrio entre lo que yo siento y lo que la gente percibe. ¿De acuerdo? Entonces, nadie le gusta su voz, en parte, relájate completamente, ¿vale? Lo asumo, ¿eh? No, pero ahora tenemos que encontrar el placer. Porque el problema cuando no me gusta en algún aspecto intento ocultarlo, bueno, me paso rapidito a la otra tema, ¿no? No, yo soy un puñetero hedonista de la voz. Y siento la palabrota. Pero es eso, hay que ser hedonista. Porque la voz tiene el elemento único, que es la respiración. Y la respiración, como bien dicen los árabes, ¿no? Unifica las emociones, el pensamiento y la expresión. Fijaos, la respiración tiene ese carácter de rellenarlo todo, pero a través de la voz tiene una vía de escape que consiga liberar muchísimo el diafragma. Y al liberar el diafragma y abrir los esfínteres interiores de nuestro cuerpo, conseguimos en ese sentido sanar las posibles lesiones internas. Todo actor, todo cantante, todo profesional, cuando hacemos un proyecto muy grande, una presentación delante de mucha gente, después caemos un poco enfermos, porque hemos hecho un sobreesfuerzo. Pero por eso las compañías de teatro no estrenan directamente en Madrid, lo saben, ¿no? Se hacen la gira de pueblos. ¿Para qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso?
Para experimentar con gaseosa, ¿no? Total. Y para dejarse la voz ahí y diciendo, ay, Dios mío, en este tono, ay, en esta emoción, vamos a ver. Entonces llega con el director, me muero, el coach vocal, si tienes suerte de tenerlo, ay, Dios mío, no sé qué. Entonces se va adecuando hasta que llega el punto en el cual ya se olvidan que tenían que hablar, ya se olvidan de la partitura. Llegan y están en la pura entrega absoluta de las emociones, soltando la voz y sintiendo el tempo. Lo que al principio te cansaba, lo que al principio te rompía, ahora, en el tiempo, te consigue liberar. Entonces, vamos a ir cerrando, si os parece. La idea es este curso de 2 días, para pasarlo bien, entender, yo ya básicamente es dar unas pautas, un pequeño calentamiento individualizado en el cual vosotros tendréis que tenéis que trabajar acorde a esa barbilla, a ese cuello, a esas tensiones, a esos vicios, a ese tipo de elementos que nos impiden estar con el placer absoluto con la voz. Y entonces, basados en la postura, en la respiración, en la propiocepción y en la liberación emocional. Porque al final, ¿para qué queremos sacar la voz? Para sentirnos como Dios, ¿no? Entonces con eso sí vamos a acabar. Un pequeño suspiro, quiero que os sintáis, bueno, como Dios, Afrodita, Minerva, me da igual, Cleopatra, me da lo mismo, ¿vale? Pero que os deis cuenta que nosotros en nuestro ancestro, en nuestro acervo, perdona, cultural, antropológico, tenemos la gran clave que nos envidian en todos los idiomas, en todos los países del mundo. Porque el español cuando canta se queda como Dios. ¿Cómo es eso, Ignacio? Dios. Como Dios, como Dios, Dios no, ojalá, hijo, ya vamos ahora a la Como Dios, ¿no? de Moebius, ¿eh? Diego, vamos allá. ¿Cómo te quedas, hijo? Como Dios. Eso, y que se caiga en esa cadencia que hemos dicho antes. ¿Cómo se queda, Maya? Como Dios. Ay, como diosa, eso, Celeste, vamos ahí, mi niña. ¿Cómo te quedas, hija? Como Dios. Ahí está, ahí. Raquel, ¿puedes? ¿Te dejarán? Sí, ¿verdad? Venga, vamos. Como Dios. Bueno, llénate un poquito el pecho de aire. Como nuestras madres y nuestras abuelas, que ahí se quedaban ellas. ¿Cómo está? Ay, te lo digo, te lo cuento. Como Ay, Dios. eso es, muy Como bien, Dios. en par. Como Dios. Ay, sí, eso. Vamos, Eva, vamos, Eva. Como Dios. Hola, uy, eso es, Celia, vamos allá, Celia. No te he oído, no te hemos oído, por favor, otra vez. Como Dios. Eso es. Ildefonso Barcáncel, que tienes un aspecto bastante diferente a lo que yo pensaba con ese nombre de Ildefonso Barcáncel. Engaña un poco. ¿Cómo? Tiene un poco de trampa mi nombre. Ya veo, ya. Pero yo me siento como Dios. Eso es, el buen humor. Y me faltaría Celia Vergara, que no te he visto ni te he oído, pero sé que estás ahí con nosotros, llevándolo todo hacia adelante. ¿Cómo es? ¿Cómo te quedas? Hola, buenas. Es que estoy un poquillo malucha. Vale, no pasa Como nada. Dios. No, llena el pecho, corazón. Quítate el gran peso que tienes ahí. Es que estoy con fiebre. Vas a ver, no, te lo digo en serio. Ah, vale. Cuando... Sácalo. Me da miedo sacar la voz porque tengo que cantar. Celia es cantante. Tenemos una cantante. ¿Es cantante, Celia? Sí. Ay, Por eso vengo aquí a escucharte, pero es que estoy un poco mal y aún así pero estoy que no estoy. pero chicos, ¿cómo escuchamos la voz de Celia? Fenomenal. ¿Verdad? Sí, no parece que estés enferma, ¿eh, Celia? Mira, Pues Utelemper. sí, pero Celia, es ¿tú conoces a melódica. Utelemper? ¿Perdona? ¿Conoces a Utelemper? La Me cantante. suena, pero no la he seguido. Bueno, pues esa mujer, o Caetano Veloso, yo las he visto actuar en vivo. Entonces resulta que empezaron malísimo, ¿no? Decía, hoy, Caetano, por ejemplo, hoy, perdón, yo no puedo cantar porque tengo un problema, 39 de fiebre y tal.
Entonces se quitó toda la orquesta de atrás, se quedó él solo con la guitarra. Gusto mucho de Chebeliosinho, caminando juntos, pequeñito, así poquito. Acabó a la hora y media. Euseu, te voy a amar, en cada ausencia tuya voy a amar. Porque el poder de la respiración, y tú lo sabes porque tú eres cantante, aunque ahora estés malita, tienes que sacar todas esas miasmas que tienes dentro, ¿vale? Muy bien. Tienes que sacarlo. Y luego te digo, Composor 8, que no estoy haciendo propaganda, no tengo opciones en eso, pero Composor 8 es fantástico para el tipo de constipado así raro que tienes, ¿vale? Vale. Suspira mucho. Por decir algo, Celia tiene una voz preciosísima, por decir algo. Pero si la tiene. Preciosa cantando. Y además, pero tus canciones, Celia, esas son bien bonitas. Ah, que eres cantautora. Wow, wow, wow. Que hago de todo. Te hacemos como se dice, una parte dentro del curso para que puedas estrenar tus canciones nuevas. Me las compartes. Vale, chicos. Muchísimas gracias, me ha encantado. Gracias, un placer. Recordad, vamos a hacer un recuerdo rápido, ¿vale? Las manitas, venga, quiero ver un poquito todo. Entrenad. Ildefonso. Dale, Ildefonso. Antes de empezar a hablar, antes de la charla, de las tutoriales, de lo que tengáis que hacer. Después, recordad cómo estoy. Como Dios. Eso es importante y recordad siempre, por favor. Nuestro único objetivo en The Cross es que seáis felices, que haya bienestar. Y la voz nos da un bienestar emocional espectacular, porque nos obliga a sacar lo mejor de nosotros mismos, para que el otro esté tan bien como estamos nosotros. Y en definitiva es crear una nueva visión de la comunicación que la gente se ha olvidado, que es dar placer y recibir placer. En este caso, con nuestra voz. ¿De acuerdo? Un beso enorme, un gran placer. Cuando os vea ya tengo un montón de cosas apuntadas. No miréis. Pero que ya estáis dentro de mi archivo de voces y matices. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Encantado. Un besote.